Muy buenas noches, queridos seguidores. Tenemos un nuevo episodio de Terapeutas Rebeldes. Tenemos mucho de qué hablar la noche de hoy. Tenemos dos grandes invitadas, que es acá a la licenciada Blanca Ardaya y a la licenciada Fernanda Heredia, ambas psicopedagogas y con amplia experiencia en trabajar con trastornos del neurodesarrollo. Ellas nos van a estar explicando su trayectoria y por qué están dentro de esta área. Bienvenidas. Bienvenidas. Hola, mucho gusto. Recién yo las estoy conociendo, así que de verdad que bienvenidas a un episodio de Terapeutas Rebeldes. Para quienes no nos conocen, Terapeutas Rebeldes es un programa, un podcast donde compartimos experiencias, así que queremos que ustedes nos compartan su experiencia, que está muy alejado de los libros, pero sí ha funcionado con los pacientes, así que esa es la idea, por eso es el Rebelde, que hacemos tal vez todo lo contrario a lo que alguna vez habíamos estudiado. Total. Bienvenidas en este episodio. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la atención en el mundo de la neurodivergencia. Para definir un poquito mejor, la neurodivergencia es todo lo relacionado a personitas, pacientes que tienen un cerebro diferente, por ejemplo, niños con autismo, síndrome de Down, TDAH, dislexia, disgrafia, etcétera, etcétera. Entonces, pero antes de hablar en sí sobre este tema, tenemos que dar la presentación a cada una de ellas. Así que, por favor, coméntenos. Empecemos con usted, Fernanda. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, chicas. Gracias por la invitación y este espacio. Me presento, soy Fernanda Heredia, psicopedagoga clínica. Trabajo hacia la orientación neuropsicológica. Justamente como ustedes decían, trabajo con población en la neurodiversidad o atención a los trastornos del neurodesarrollo, que también incluye eso a las dificultades de aprendizaje. Continuando con nuestra querida Blanca, por favor. Bueno, muchas gracias, chicas, por la invitación, por la oportunidad de tener este espacio para poder expresar, compartir experiencias, conocimientos y vivencias que tenemos desde el área de psicopedagogía. Yo, me presento, Blanca Ardaya, soy psicopedagoga clínica, también tengo la orientación neuropsicológica, trabajo con la atención a la neurodiversidad, también trabajo dentro del área académica pedagógica desde la universidad. La población a la que yo atiendo es justamente infanto-juvenil y también jóvenes, ¿no? Muy agradecida y lista para conversar con ustedes este día. Va a ser una noche vamos interesante. a hacer la primera Espero, pregunta. Winnie, ante todo quería agradecer a la librería San Pablo porque estamos grabando la noche de hoy acá. Forma parte de algo que queremos crear y muchísimas gracias por permitirnos el espacio la noche de hoy. Continuando, Winnie. Ahora sí, vamos a empezar con las primeras preguntas. Las dos son psicopedagogas. Sí. ¿Qué se necesita para ser psicopedagoga? ¿Estudiar? ¿Se estudia 1 año, 2 años? ¿Una grado técnica? Estudiar. Lo decimos porque de verdad las familias nos han salido con preguntas muy raras durante las terapias. Entonces, Imagino por favor. que sí. Bueno, me agrada que hagan esa pregunta, porque efectivamente para ser psicopedagoga o psicopedagogo se necesita un estudio para obtener una licenciatura, 4 o 5 años en una universidad, y dependiendo del área en que se van a dedicar, se necesitan ya posgrados, especializaciones, cursos, actualizaciones, que es lo que he realizado, y también Blanquita, dado que ambas estamos en el área clínica, diferentes cursos, posgrados en relación a trastornos del neurodesarrollo, neurodiversidad, neurociencia, y efectivamente como nos dedicamos al área neuropsicológica, actualización, información también en el área neuropsicológica. Ok, en manzanitas, y para la gente que no está relacionado con el área médica, ¿qué sería lo neuropsicológico en el rubro de la psicopedagogía? ¿Qué es lo que ustedes intervienen como profesionales? Bueno, en el caso de la neuropsicología, en el caso nuestro, nosotras somos psicopedagogas de base, clínicas por el área en el que nos desempeñamos laboralmente y hemos inclinado la formación a esa área. Lo neuropsicológico es dado a partir de estudios en maestrías que realizamos. ¿Para qué y por qué es importante? Porque nos permite visualizar un perfil mucho más completo del paciente, ¿no? No solo un perfil cognitivo, un perfil de aprendizaje, sino también involucran otras habilidades diarias que continuamente la persona desempeña y desarrolla.
Entonces la neuropsicología nos permite visualizar cómo la persona está funcionando y cómo puede funcionar mejor a partir de la evaluación o el perfil o luego la intervención pues, terapéutica que se realice. Claro, y todo esto es la combinación de neurología como tal, ¿no? O sea, ahí dentro de neurología te explican qué parte del cerebro hace qué cosa en la cognición, en el aprendizaje. Por ejemplo, la atención está desarrollado, bueno, es una parte de la corteza frontal. Entonces, si ustedes como neuropsicopedagogas, ¡ay, qué lindo! Es el nombre real. como neuropsicopedagogas manejan la atención, la memoria, para que pueda tener un aprendizaje, lo manejan desde el rubro de la medicina, la neurología, creo que va a ser más fácil abordar y hacer mejor una estrategia de terapia. La mirada clínica es mucho más, tal ¿Amplia? vez, sí. Amplia y profunda, porque justamente permite eso. Si tenemos ciertos niños con tal vez características o posibles diagnósticos, bueno, se hace una elaboración de un perfil donde tenemos que ver procesos justamente de atención, de memoria, lenguaje, praxias, noxias, entre otras habilidades. Y en este perfil nos dice justamente esta partecita del cerebro puede tener mayor desafío, mayor dificultad o una posible lesión, para también trabajar y hacer la respectiva derivación a los especialistas también pertinentes. Para poderlo simplificar un poquito, los papitos que siempre nos ven, o sea, ellas cuando hablan de perfiles son los diferentes test que aplican, ¿ok? Para saber cómo el cerebro está interpretando determinada información. ¿Ya? Entonces, bueno, muchas veces nos sucede cuando estamos trabajando juntas, en este caso Blanquita y yo, nos preguntan mucho por qué la psicopedagoga se toma tantas sesiones. En una ocasión se tomó 9. Y es verdad, o sea, se necesita, porque no es tan fácil saber el por qué un niño no está aprendiendo. No es que, no sabe y ya está. No, ese no sabe. Tiene un proceso largo mediante el cual ella tiene, y exhaustivo, ella tiene que aplicar diferentes test para saber dónde está el problema, además de los estudios neurológicos, imaginológicos que se tienen que hacer. Exacto. Exactamente. Es como cómo está funcionando en la actividad que está desempeñando, sea evaluativa, sea académica o sea una actividad que responda a una solución de un problema que el niño tiene, ¿no? Entonces, para ser un poco igual profundo en esto, estudiamos cómo funciona el cerebro, porque a partir de ello podemos entender cómo también está aprendiendo esta persona. Y eso le genera una herramienta de trabajo a la persona que va a hacer la intervención, sea la fono, sea la psicóloga, porque así va a saber en qué aspectos importantes, dominios, por decirlo así, lenguaje, memoria, atención, va a visualizar su intervención terapéutica, porque ahí es donde está necesitando mayor soporte, ¿no? Claro. Ya lo que me gustaría tal vez añadir, muchas veces cuando hablamos de psicopedagogía, los papitos llegan a pensar, o incluso los colegios, los maestros, que psicopedagogía tiene que ver exclusivamente habilidades académicas, que si bien las vemos, porque la base de los procesos académicos son los procesos cognitivos, pero es una parte. El cerebro, como decía Blanca, bueno, es amplio, es profundo y tenemos que valorar tanto procesos cognitivos como los procesos o las habilidades académicas, que es lo que los niños enfrentan en el día a día. Claro, es todo un desafío. Y eso que usted dice, ¿no? Que por un lado los papás, pero por otro lado hay profesionales, por ejemplo psicólogas, que se hacen pasar por psicopedagogas. También hay psicopedagogas que se hacen pasar por fonos, ¿no? Y que sellan y todo como fonos. Es otro tema. Hay de todo en la viña del Señor. Total. Lo importante es psicoeducarnos. A eso me voy. Quiero que ustedes nos ayuden a diferenciar. Por ejemplo, yo como psicóloga tengo que ver los aspectos conductuales, aspectos emocionales, la relación familiar, la estructura del niño, para así poder ayudarlo en la adaptación como tal. Si bien es cierto, puedo colaborar con el aprendizaje, pero no es tanto el aprendizaje, sino es la estimulación sensorial, la estimulación cognitiva, más que todo por ese lado, como que más estimulación. Nosotras como psicólogas, como fono, ¿cómo sería? También digamos que, o sea, porque nosotros le damos forma, contenido y uso al lenguaje. Eso hablando del lenguaje.
siempre y cuando el paciente no presente alguna patología, pero forma, contenido y uso cuando estamos hablando del neurodesarrollo. La forma en la que ellos reciben toda la información, el contenido como tal, cómo lo procesan, y el uso es precisamente cómo lo expresan. Pero bueno, cada una de esas áreas tiene muchísimas más ramas, ¿no? Y esto dejándolo solo en lenguaje, porque en el área de fono también se trabaja la voz, también se trabajan aspectos de deglución, también se trabajan aspectos de audición. Entonces, si se presentan patologías como tal, o sea, enfermedades, una situación muy bien específica en alguna de esas áreas, entonces también se tiene que añadir otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pero de que todas trabajamos en conjunto, sí, todas somos importantes, ninguna área es superior a la otra, no. Sí. Aquí Cada una integra tiene su área, y precisamente sí. A eso me voy. ¿Y ustedes específicamente sería en? Bueno, Procesos cognitivos. ¿Procesos Todo cognitivos? lo que influye un proceso de aprendizaje. Y Ya. me gustaría que hacer esta diferencia. El ser humano, sea niño, adolescente o adulto, estamos en constante aprendizaje desde que Todo el nacemos hasta que envejecemos. Y una manera que yo a veces les explico a los papás, la diferencia con el área de psicología justamente, mire, bueno, la psicóloga o el psicólogo, lo que tú dijiste justamente, ve la parte socioemocional, la parte conductual y por ende adaptativa. Ve aquí, psicopedagogía vendría a ser, nosotros somos los especialistas en todo lo que es procesos cognitivos, cómo funciona el cerebro. Y entonces ahí a ellos les queda más claro, porque justamente, pero es que veo que la psicóloga está haciendo esto y esto, y bueno, ahí es un tema tal vez de que tenemos que coordinar un poquito más con los colegas, etcétera. Pero es una comparación que a mí me ha funcionado mucho con los papás para que entiendan qué es lo que se va a trabajar o qué es lo que se va a evaluar en los niños. Claro, porque los papás quieren ahorrarse tiempo, quieren ahorrarse economía, entonces dicen, mejor le pago a la psicopedagoga y hace lo de la psicóloga, o mejor le pago a la psicóloga y le hace lo de la psicopedagoga. claro, de ahí la importancia de realizar evaluaciones que nos permitan visualizar las potencialidades del paciente, las debilidades del paciente, tomando en cuenta de que el trabajo, cuando es integral, es mucho más efectivo para la familia. Y la idea, justamente como decía, no es que hay uno más o uno menos, no. Cuando hay un trabajo transdiagnóstico, o sea, que todos estamos involucrados para que esa calidad de vida de esa familia y de ese niño pues llegue a ser como se espera dentro de cada área nuestra, ¿no? Eso ya es mucho. Y algunas veces los papitos, claro, evidentemente tal vez es un tema económico, tal vez es un tema de desconocimiento, se psicoeduca, se llega a hacerles comprender la importancia de cada una de las áreas para el desarrollo positivo de este niño, porque la idea es potenciar aquello que tal vez está como debilidad, ¿no? Desde el fonoaudiología, desde psicología, desde psicoped. La idea, vuelvo y repito, es trabajar en conjunto y tal vez ahí involucramos al fisio, involucramos a psiquiatría, involucramos a neurología, como cualquier otra especialidad que pueda ayudarnos a potenciar el desarrollo, sobre todo cuando hablamos de neurodiversidad. Exactamente. ¿Ustedes como psicopedagogas clínicas están enfocadas solamente en el mundo de la neurodiversidad? No necesariamente, no necesariamente, sin embargo, me gusta, es algo que me mueve a mí como Blanca Ardaya, me mueve la neurodiversidad, me gusta, es un interés que hace que me esté capacitando, que de alguna manera esté involucrada con profesionales del área, que estemos leyendo sobre eso, pero no necesariamente solo ves pacientes dentro de la neurodiversidad. Sí. ¿Qué serían los otros pacientes? ¿Cuáles serían esos otros pacientes que no están dentro de la neurodiversidad? Tal vez con alguna falencia, tal vez con algún accidente, un ACV, no sé. Totalmente, ¿no? Sean situaciones de posibles ACV, como mencionas, ¿no? Existe evidentemente mayor inclinación para especializarte en esa área porque está ya más la intervención como tal y obviamente el perfil. Sin embargo, igual, no sé, pacientes que quieren potenciar sus aprendizajes porque no es que tengan una dificultad, pero quieren tal vez desarrollar mejor una habilidad. Y sabemos que esa habilidad va a desarrollarse mejor si vos te conoces. Si vos conoces cómo funcionas, cómo son tus procesos de atención, cómo aprendes
¿Y cómo puedes hacer para aprender mejor? Bueno, si te interesa, seguramente una psicopedagoga clínica con este enfoque te va a ayudar. Voy a ayudar un poco más. Exacto. Ahora hablemos de la Exactamente. neurodiversidad. ¿Qué es neurodiversidad? ¿Quién de las dos me puede responder? A Fer le toca hablar. Vamos, Fer, vamos. Bien, en palabras sencillas, Sí. En palabras sencillas, porque la idea es concientizar a las personas, así que ya entre profesionales ya sabemos, pero en palabras neurodiversidad? sencillas. Bueno, en palabras sencillas, la neurodiversidad hace referencia, por así decirlo, a un grupo de personas donde las estructuras de su cerebrito está funcionando de una manera distinta a la que estamos acostumbrados por métodos tradicionales a ver o a trabajar. Entonces tenemos que ocupar otros métodos para evaluar, otros métodos para enseñar, necesitan otros métodos ellos para aprender y por ende, cuando hablamos de neurodiversidad, si bien hacemos referencia al cerebrito, pero bueno, el cerebro comanda todo el desarrollo integral, ¿no? La parte psicológica, la parte de lenguaje, la parte de aprendizaje y habilidades académicas. Entonces, neurodiversidad son distintas características diferentes que pueden tener niños, pueden tener jóvenes o incluso en adultos, dando cuenta que tal vez nuestro cerebro es neurodiverso, piensa distinto a los demás, pero, o sea, no es que sea algo para alarmarse, que yo es algo que tal vez me he enfrentado, me he llegado a enfrentar con los papás, que se les toca el tema de neurodiversidad y es como que les asusta, les preocupa. No, simplemente son estructuras diferentes de la manera de procesar la información. Y la realidad es que vivimos en un mundo neurodiverso, porque todos tenemos cerebros. Sí, todos tenemos algo Neurodiversos. diferente. Sí o sí, o sea, por ejemplo, hoy en día hay mucha tendencia de papás que no han recibido un diagnóstico sobre un TDAH, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención, y se da cuenta que tiene TDAH porque su hijo lo tiene, porque ya le dijeron, digamos. Yo era ¿no? así en niños. Sí. O cuando estás haciendo la entrevista, ¿no? Y le preguntas, ¿hay algún familiar que tenga síntomas similares, que sea igual al niño? ¿Sabe qué? Mi mamá dice que yo era igual cuando era niño, dicen, ¿no? Sí. ¿No? Y tal cual, por ejemplo, yo tengo una compañera, mejor amiga, que es famosa en un mundo del mundo del anime, pero ella desde niña se enfocaba en dibujar y no había quien la saque del dibujo. O sea, claro, respetaba las órdenes de clase, pero estaba todo, se estaba incendiando el colegio, ella seguía dibujando. Capísima, se hizo capísima, súper experta hoy en día, y resulta que el año pasado fue al psicólogo, etcétera, y le dice la psicóloga que tiene muchos rasgos de autismo. Entonces, pero obviamente yo que la conozco y que es mi amiga, yo, no, te equivocas. Claro. Obviamente negación, pero muy aparte de eso, o sea, puede ser porque ahora ya recuerdo y digo no, porque claro, ella funcionaba diferente, digamos. Sí, y bueno, hay mucho, hay un tema ahí que puede ser para otro episodio, ¿no? Las mujeres en el autismo. Hay mucha tela que cortar, las mujeres en el autismo. Total. Sí. Muy bien, ahora, ¿qué tipos de diversidad hay? O sea, de neurodiversidad hay. Bueno, si vamos a hablar tal vez si vamos a ir como especificando, porque es muy amplio el tema realmente, podemos ir hablando de los trastornos del neurodesarrollo, que eso es algo que continuamente tal vez se familiaricen las personas que miren el episodio, y ahí podemos visualizar justamente lo que mencionabas al inicio, el TDAH, los trastornos de aprendizaje, siendo estos o haciendo referencia a esto a dislexias, disgrafías, discalculias, que son varios, sí, pero conocidos como trastornos de aprendizaje, ¿no? Autismo, como bien lo mencionábamos hace un momento, bueno, los trastornos del desarrollo intelectual y Trastornos del lenguaje. los trastornos del lenguaje y de comunicación. Eso como para tal vez enfocar esta conversación en ese margen, Y el ¿no? famoso TDAH. Claro, y el famoso TDAH, sí. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que partiendo de todo esto, sería como interesante que pudiésemos tener como
creo que una red de apoyo a los papás, que es Sí. algo que ellos no como necesitan, ¿no? Sí, por el tema del duelo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como psicóloga, cuando uno habla sobre la neurodivergencia de un papá, ya de por sí los papás tienen esta tendencia a sobreproteger demasiado al niño. Ujú. Pero en esta sobreprotección tampoco le da herramientas, o sea, es como que te sobreprotejo, pero no te llevo a terapia. Sí. Y te aíslo de Ajá, y la te realidad. aíslo de la gente, te aíslo hasta incluso de sus propias habilidades que puede desarrollar esta personita. Claro, Entonces, pasa que, perdón que te corte, que yo pienso y me encanta eso de la red de apoyo para padres, porque muchas veces vemos al niño, ¿no? Siempre nosotras que atendemos a infanto juvenil, vemos a nuestro paciente, pero ¿quién ve a los papás? Es cierto. ¿Quién puede entre tal vez papá con papá, sabes, desde una mirada empática, desde una mirada de que yo estoy pasando por esto, y no hablamos del niño, hablamos un poco también de cómo estoy yo como papá frente a esta situación, cuáles son mis miedos, cuáles son mis angustias, cuáles son mis logros, mis progresos, que como papá también necesito ese, lo hiciste bien, ¿no? Que algunas veces en intervención enfocamos mucho el hablar con el niño o del niño y no hablamos de los papás. Y cuando, valga la aclaración que a mí me pasa mucho, abordamos la sesión solo de papás, te toma mucho tiempo, y es más, y los papás programan ese día para estar ambos o estar uno, y estar más de 30 minutos, más de 40 minutos, y eso le comentaba a Angélica el otro día, a mí me tocó algunas veces me toma 2 horas. Sí, exactamente, Así 2 fue lo horas. último, 2 horas. Sí, 2 Sí. horas. Porque al momento de dar el diagnóstico, el duelo impacta. Impacta. Y luego, bueno, comienzas a hablar con ese papá, tratas de psicoeducar, porque eso es lo que necesita cuando psicoeducas, le das esa contención. Pero ¿no? ahí a veces ese momento no basta, ¿cierto? Claro, No, para nada. no basta. Uno lo necesita, bueno, o por lo menos yo en mi caso. Yo también soy neurodiversa porque acepto que tengo el TDAH y fui diagnosticada pero de adulta, lamentablemente. Pero también tengo un hijo con condición. Entonces no me dio tiempo tampoco ni de adaptarme porque pasaba lo de mi niño, tenía que ir a terapia y yo tampoco tenía quien me hiciera el sana-sana, ¿no? Lo vine a hacer mucho tiempo después porque era súper importante. O sea, que Sí. claro que entiendo lo que está hablando Blanca, porque es que uno no tiene tiempo de pensar, o sea, trabajo, la terapia, Actuar. a todo, o sea, uno todo el tiempo está bajo un completo estrés y no hay donde uno diga, ¿dónde suelto mi dolor? No, Sí. no hay, la verdad. sí, y si lo quieren soltar, lo primero es, se sienten juzgados o se sienten solos, porque por ejemplo yo tenía una amiga que ella decía, me molesta a veces ir a terapia, que llegó un punto que era como que la psicóloga me decía cómo tenía que educar a mi hijo, la otra persona me decía cómo tenía que educar a mi hijo, cómo le tenía que enseñar, y todo lo que yo hacía estaba mal. O sea, imagínate ese grado en que una mamá se sienta tan juzgada, pero obviamente nuestra intención no es juzgarla, sino obviamente hacer lo mejor para el niño, pero a veces ellos no saben procesar uno como papá, mamá tal vez no puede procesar eso de no te estamos juzgando, sino queremos lo mejor, y tal vez no hay ese acompañamiento terapéutico en los papás, ¿no? Hacia los papás. Claro, y es entendible, porque nosotros estamos ya 2, 3 veces máximo a la semana, una sesión que puede durar entre 45 y 1 hora, pero ellos son sus hijos, ¿no? Están todo el día. Están Obvio. un 24/7 con 24/7. ellos y efectivamente no va a ser la misma perspectiva de la parte de ellos como la parte de nosotras cuando estamos en este lado del terapeuta. Así Claro. es. Y es importante, yo siempre comparto con mis papitos, con los que trabajo, que el trabajar también en la familia, el tener papá, mamá sanos, por decirlo así, en función Claro. a salud mental, ayuda y es como el motor para que dentro de terapia o en las intervenciones grupales o en la inclusión escolar que le estén haciendo al niño, realmente es como la gasolina, porque hay trabajo en equipo, hay dinamismo, hay resiliencia, hay mayor juego que es tan vital y se olvida justamente en familias algunas veces por la preocupación constante de qué vamos a hacer mañana, cómo nos vamos a organizar. Y hablando de eso, ¿qué es red de apoyo?
¿Quién responde? Vamos a ver quién lo define. Usted, Fernando. Una red, como su palabra lo dice, para mí una red de apoyo es hacer una comunidad, ¿no? Es un espacio, creo yo, donde podamos escucharnos, podamos escuchar y también orientarnos y apoyarnos y hacernos también de soporte. Porque eso es una red, ¿no? Si nos vamos a la definición como tal de red, una red es algo para que haya un soporte. No sé si les gustaría agregar algo, Blanquita. Sí, no, exactamente, ¿no? Es una red de apoyo, es poder sostenerte, ¿no? Y hacer apoyo del otro y tal vez a partir de eso hacer comunidad, ¿no? Claro. Y todos de alguna manera aportan desde sus experiencias, vivencias, y si, bueno, una red está acompañada de una visión científica, por decirlo así, es decir, de profesionales, tal vez nutre más esta red, ¿no? Con vocación. Para mí eso es muy importante, ¿no? ¿Con vocación? Sí. Vocación de servicio. O sea, vocación de... Claro, porque la intención de dentro de una red de apoyo es dar, ¿no? Es servir. Es servir, Exactamente. exacto, Por es servir. ejemplo, en psicología la red de apoyo está muy relacionado con temas de la familia, ¿no? Como que tu red de apoyo es tu papá, tu mamá, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que el adulto ya es autónomo, ya es independiente, Sí. y papá y mamá ya no son red de apoyo, ya no lo son por X, Z factores. Entonces, ¿cómo hacemos como individuos buscar esa red de apoyo? ¿En dónde la encontramos? Sí, bueno, si hablamos existen en Santa Cruz distintas redes de apoyo para distintas situaciones. A eso me voy, ¿No? porque una red de apoyo, usualmente lo más conocido es este club de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es la más común, la que más se escucha, donde ellos se comparten sus experiencias, Sí. sus vivencias y también se apoyan o se nutren en ciertas formas de cómo afrontar el día a día en esta enfermedad que es el alcoholismo, Sí. ¿no? Ahora, una red de apoyo en un mundo neurodiverso, ¿cómo sería? Y bueno, ¿podemos crearlo? Podemos. Sería interesante. Claro, porque donde exista empatía. Sí. Y creo que hace falta. actitud de servicio. Y lo que decías, Actitud de vocación, servicio, vocación, profesionalismo también. Profesionalismo también, experiencia. experiencia. Sí, experiencia. experiencia. Es muy Y obviamente una red de apoyo no solamente es porque los profesionales te puedan dar el apoyo a los papás, sino que entre papás se puedan dar ese apoyo. Entre ellos también estén ahí ese sentido de también estuve en tu lugar, también estuve en tus zapatos. Así tal cual. Exacto, Sé lo que se exactamente. siente, lo vas a superar. Pasé por eso. Ujú. O sea, porque hay papás que, digamos, su niño ya tiene 8, 10, 12 años. Hay otros papás que recién están recibiendo el diagnóstico. El diagnóstico. Entonces, Sí, el que camino- hay muchos casos fuertes, o sea, incluso quienes han perdido un hijo y el otro hijo tiene una condición, y entonces uno a veces se queda como que, ¿cómo oriento a alguien que está enfrentando algo tan duro? Algo tan duro, sí. Es- Hay tantos casos, ¿no? Son tantas situaciones de vida, de experiencias de las familias que nos sorprenden a nosotros que somos profesionales, que podemos tener los libros comidos, los estudios realizados, y en una red hace que probablemente te sientas cómodo porque no estás desde un espacio de capacitación, sino estás más un espacio de escucha activa, de conversar, de comentar situaciones que tal vez te fueron muy favorables. Por ejemplo, a ver, yo realmente desconozco si existen redes de apoyo con esta mirada, ¿no? Donde se pueda hablar de dificultades de aprendizaje, donde se pueda hablar de los desafíos del lenguaje, donde se pueda hablar de la inclusión académica, escolar, no sé, donde se pueda hablar de papás que tal vez ya tienen adolescentes que están por entrar a la universidad y tienen diagnóstico de TDAH, dislexia. Desconozco si existen redes así realmente, sería súper que nos digan. Sí, lo podían La dejar en verdad los que comentarios, yo pero no he sé. visto, he Yo visto no sé. que hay Sé que existen grupos, ¿no? grupos, pero de, digamos, padres De con redes síndrome de sociales, Down, exactamente. con síndrome de Down, de autismo. autismo. Recientemente yo pertenezco a uno de autismo que se ha abierto el año pasado, si no me equivoco, entonces, pero es como un grupo medio frío, sin ánimo de ofender a nadie, pero en el sentido de que, claro, muy pocas veces nos reunimos, y la intención es que Claro, concientizar. porque precisamente la idea de una red de apoyo no está muy clara. Exacto. Al no estar clara, estos grupos emergen, pero también se
se pierden con mucha Se facilidad, disipan se disipan terriblemente fácil y la verdad sería bueno poderlos mantener en el tiempo. Y se reúnen cuando hay una actividad cercana. Exacto. Y esa actividad siempre es como, ya, vamos a hablar sobre X cosas, o sea, es más de aprendizaje, ¿no? Como un sentido de, vení, te vamos a enseñar tal cosa, pero no hay ese sentido de acompañamiento y contención. Y contención, Y ¿no? De que, contención, mira, exacto. reunámonos tal día, donde si quieres llorar o si quieres hablar o explayar lo que te pasó el domingo en un cumpleaños con tu hijito X, puedes hacerlo, venir y hablar y contar esa experiencia. Con solamente el hecho de hablar y sacarlo, ya trabajaste creo que el 50% de esa emoción, creo yo. La verdad que lo veo lindo que se pueda dar, que se pueda construir, se necesita enormemente este tipo de espacio. Y sí, o sea, supongamos acá, en este mismo espacio en el que podríamos hacer eso, sería genial porque lo necesito. Sí, sería genial, ¿no? Y poder escuchar, porque la idea es que podamos escuchar a los papás y poder responder desde nuestra área. Genial, ¿no? Y capaz que por ahí podemos iniciar hablando de pautas parentales, que realmente es el inicio para ayudar las intervenciones terapéuticas, ¿no? Las pautas buenas parentales es algo que se necesita no solamente para un mundo neurodiverso, así sino es. No, para todos, porque de verdad que hay mucha falta de límites, Eso es un punto que yo quería tocar cuando hablábamos. ¿Por qué la necesidad también de una red de apoyo? Porque aparte de la experiencia y las vivencias de los papás, también están las épocas. No es la misma época hace 5 años que hace 10 años que un niño actualmente esté en primaria a que un niño que estuvo en primaria hace 10 años, ¿no? Y ahí está justamente la ausencia, la guía y la orientación como pauta parental, porque creo que es hasta un término que todavía no se conoce, no lo está maneja, familiarizado, no se maneja. Tal cual. Y también conocer más adelante, otro segundo punto sería el tema de la inclusión escolar, porque inclusión creo que muchos lo tienen en título, pero la realidad que viven los chicos es otra, la familia. Sí, también, ¿no? El poder psicoeducar desde las áreas de especialización, cuando tenés una dificultad, dónde realmente acudir, en el caso de papás que probablemente acuden y no llegan a tener un buen desarrollo, por decirlo así, en su intervención, capaz que porque no están entendiendo que probablemente el informe de la evaluación es importante porque es un punto de inicio, y que es el punto de inicio para el tratamiento. Muchas veces pasa que también por desconocimiento los papitos realizan eso, ¿no? Creo que también las redes de apoyo, como bien decía Angélica, no continúan y no se consolidan, no se establecen. Sí, porque no hay un grupo, tal vez un grupo de personas que pueda monitorearlo esto de manera activa hasta que se cree un hábito, ¿no? Hasta que se... De manera activa y neutral, ¿no? Claro, de manera activa y no neutral. somos tan neutrales que digamos, aunque intentemos, pero no siempre se va a poder, pero tal vez si existiera un grupo de personas que sean relativamente neutrales y pueda ayudar a los papitos o a las personas que estén involucradas en este mundo neurodiverso a guiar estas conversas o estas empatías, porque hay veces, como lo que habíamos comentado en algún momento, ¿no? Que hay veces que uno como papá mi dolor es más grande que el tuyo. Y exactamente. No es así. O sea, el dolor es único. El dolor es dolor. Dolor es dolor, exactamente. No hay niveles, ni uno es más importante y falta eso, ¿no? Porque en la cultura o en la creencia es que yo pasé peores problemas que tuve este sentido. Hay una competencia, creo, ¿no? Es una competencia de reconocimiento. De victimizarse. También. Exactamente. Bueno, entonces... Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, chicas. Me gusta la idea de hacer una red de apoyo. No sé si ustedes quieren hacerla. Yo me ofrezco de manera voluntaria. Haríamos un buen equipo. Sí, haríamos un excelente equipo. Que sí. Creo que estaría todo completo porque ustedes se quedan de la parte del aprendizaje, todo lo relacionado a la escolar, comunicación y lenguaje. Por ejemplo, ahí hablo algo que no se habla o no he visto es sobre altas capacidades. Yo nunca he conocido a un niño que tenga altas capacidades, la verdad. No me ha llegado a terapia. De hecho, ¿se puede llegar a terapia? Yo creo que no, por el tema claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Efectivamente, si está este perfil, o por así decirlo, excelentes habilidades de la parte cognitiva,
aprendizaje académica, que es donde más resaltan. Pero sí, dice que Blanquita también le ha llegado, o sea, hemos visto niños, jóvenes, incluso adultos con altas capacidades que tienen vivencia mucha frustración. Sí, o doble excepcionalidad, también tiene una alta capacidad cognitiva y de repente también tiene TDAH, ¿no? Hay dobles excepcionalidades. Entonces, eso, por ejemplo, que también puede estar dentro de una red de apoyo de papis, que podemos hablarlo, ¿no? Claro, dentro porque... de los temas de neurodiversidad, uno que no he visto que se toquen mucho, Totalmente. Sí, altas porque capacidades. lo que un niño con esto de altas capacidades también debe ser neurodivergente, o no todos. Claro que sí. Podemos debatirlo en una red de apoyo. Coincido, la verdad. Porque es un tema que podemos explayarnos mucho, va a depender mucho también del tipo de perfil de persona al que estamos definiendo. Por ejemplo, ¿no? Si es una alta capacidad con doble excepcionalidad que también tiene TDAH, claro que sí es neurodivergente, ¿no? Y también son los perfiles cognitivos altos o altas capacidades cognitivas están dentro de la neurodiversidad. Total. Buenísimo. Quiero la consulta general de ¿dónde lo podemos hacer la red de apoyo? Ya, consolidado. Vamos a hacer una red de apoyo. Ajá. Bien. Aprobado por todos. Aprobado. Me encanta. Por Chayanne. Me encanta y comenten también por si les interesa, para que nos animemos. Ya estamos animadas, pero animarnos Ya doblemente. estamos en marcha, porque aquí las cabecitas ya están trabajando. Total. Esto es el inicio de algo grande. Esto es un buen equipo. Psicología, psicopedagogía y fonoaudiología. Estamos como tal dispuestos a ayudarlos, a orientarlos, contenerlos, todo lo que se necesite, sin juzgarlos. Sí, Sí, es. total. Acompañarlo. porque ¿Qué creo les que es una parece? Bueno, yo creo que podemos hacerlo acá, donde estamos grabando. ¿En la librería San Pablo? Sí. Es buena idea. Ahí está el espacio. gusta. Creo que todo está acorde. Hay una excelente cafetería que tiene unas masitas divinas. Las empanadas con Riquísima. guayaba son lo máximo. Se las recomendamos al 100%. No me aguanté. Café exquisito, No me aguanté aprobado. y lo primero que hice antes de empezar el episodio. Como siempre yo comiendo. Así que la verdad es un buen lugar, genera paz. Además de que nos ha prestado este espacio la noche de hoy, pues a todas nos encanta comer libros, ¿no? Exactamente. Somos unas come libros realmente. Hay que admitirlo. Es que No lo para negamos. Para estar en este rubro necesitas leer bastante. Fuera Sí, de broma. sí. Actualización. Actualización a full es todo el tiempo, Sí. todo el tiempo, así que obviamente necesitamos actualizarnos sí o sí. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que han visto el episodio hasta aquí. Sin embargo, agarro lo que estaba diciendo Blanca, que era comentar en las redes sociales de qué también les gustaría hablar en esta red de apoyo, o si quisieran ser parte de la red de apoyo también están bienvenidos. O sea, la idea es que podamos hacer un conjunto de personas, una comunidad donde nos podamos sostener entre todos, tanto profesionales como papitos, tanto papitos que recién estén recibiendo un diagnóstico como papitos ya experimentados. Así que todos están bienvenidos, nos pueden contactar a través de las redes sociales. Sin embargo, me gustaría que por favor, tanto Blanquita como usted, Fernanda, nos puedan dar sus redes sociales, donde las podemos ubicar y dónde están atendiendo para que las personas que vean este video puedan ir con ustedes a su servicio. Oh, bueno, muchas gracias. Yo tengo todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, como Blanca Ardaya Psicopedagoga, así me pueden encontrar en ellas, y atiendo en Global Pediatrics, ahí también. Buscan las redes y me pueden contactar a través de las mismas. Buenísimo. ¿Usted? De igual manera, cuento con Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, como Fernanda Heredia, psicopedagoga. Y yo atiendo en 2 lugares, bueno, principalmente en Espacio Psicopedagógico, que es mi consultorio privado, donde realizo evaluaciones e intervenciones. A eso me voy. ¿Las dos realizan evaluación e intervención? Total. Sí. Muy Ok, buenas las dos. buenísimo. Buenísima la recomendación. Y a la Lisa Nayi también la encuentran en Global Pediatric y en fonoaudiología. También estás Hacemos una buena dupla. Ajá, también estás en CIOP, si no me equivoco, Exacto, en el ¿verdad? centro CIOF estoy. Y bueno, a mí me encuentran en Centro Brain Dacer y también tengo mi propio consultorio Consultorio. independiente, así Ah, que ok.
Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Hasta aquí, ¿algún comentario, algo más por decir? Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Gracias a San Pablo por recibirnos en este espacio. Lindo espacio. Y yo con toda la predisposición para continuar con la idea de la red de apoyo. Buenísimo. total. Bravo. Red de papis. Eso, la Que, red que de puede papis. ser, que puede ser un nombre, ¿cómo? Red de papis neurodiverso. Café. Un café. Un café café neurodiverso. Café neurodiverso, me encanta. Ya, buenísimo. Bienvenidas entonces al Café Neurodiverso en próximos espacios que vamos a estar publicando en las redes sociales. Ya lo hicimos, ya se consolidó. Es un hecho, así que Entonces la estén con próxima nosotros, papitos. nos vemos en Café Neurodiverso. Buenísimo. Dale. Chao, chao. Chao, chao.